Primero que todo, tienen que saber que mis hermanos y yo dormimos juntos en una pieza. Bueno, entonces mis hermanos, un día antes de que pasara eso, estaban hablando un montón. Lo único que escuché fue: hermano, ¿y si nos pescan? Hermanastra, dale, no puedo aguantar más. Además, no somos de la misma sangre, podemos hacerlo, aparte, tenemos casi 18 años, ¿qué sería lo peor que nos podría pasar? Hermano, bueno. Después de eso me vio y la conversación fue algo así. Hermano, ¿qué escuchaste? Yo, ¿qué pasó? Hermano, ¿escuchaste algo? Yo, no. Y seguimos hablando, no lo pongo porque fue básicamente lo mismo hasta que me dejó. Al día siguiente pasó la atrocidad de que mi hermano y mi hermanastra se habían enfermado, lo cual me pareció raro, pero no tenía tiempo, porque nos despertamos un poco tarde para las clases online. Ya cuando terminamos las clases, íbamos a la casa de unos amigos de mis papás, pero, como ya les dije, mis hermanos se habían enfermado, así que no fueron. Ya cuando estábamos en la salida del edificio, recuerdo que había olvidado mi celular en la pieza y voy a buscarlo. Cuando voy por el pasillo, escucho unos gemidos, yo no les hago caso y entro a la pieza. ¿Y qué escucho? Que esos gemidos vienen de la pieza de mis hermanos. Agarro un cuchillo de la cocina y voy a la pieza, abro la puerta y... hermano. Hermanastra. Los encontré teniendo relaciones. Y desperté de la pesadilla, no, mentira. La conversación fue algo así. Hermano, te lo dije. ¿Ahora qué hacemos? Hermanastra, ¿te quieres unir? Jejeje. Yo, la miré con ojos chinos. Agarré mi celular, salí del departamento, me fui al coche y no les dije nada a mis papás, pero después se dieron cuenta, porque dejaron semen en las sábanas y los castigaron. Primero que todo, tienen que saber que mis hermanos y yo dormíamos juntos en una pieza, y que lo que escuché esa noche no fue lo más raro que pasó en esa casa. Después de esa conversación incómoda, traté de convencerme de que había entendido mal. Era tarde, estaba medio dormido y ellos siempre bromeaban con cosas absurdas. Pero había algo en el tono de mi hermanastra, o algo demasiado serio, demasiado urgente, que se me quedó pegado. Al día siguiente, cuando dijeron que estaban enfermos, no me sonó convincente. Mi hermano nunca se enfermaba, y menos los dos al mismo tiempo. Pero lo que más me llamó la atención no fue eso, fue el silencio. Normalmente, aunque uno estuviera enfermo, siempre había ruido, el celular, música baja, tos, algo. Pero esa mañana, su pieza estaba completamente en silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si alguien estuviera esperando. Durante las clases online no podía concentrarme. Miraba de reojo la puerta de la pieza, esperando que se abriera en cualquier momento. Pero no pasó. Ni una vez. Cuando salimos con mis papás, todo parecía normal, hasta que recordé el celular y tuve que volver. Ahí fue cuando pasó lo que ya conté. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Esa noche, cuando regresamos, mis papás estaban molestos por lo que encontraron. No voy a repetirlo. Solo diré que fue suficiente para que los castigaran sin salir durante semanas. Yo fingí no saber nada. Pero cuando entré a la pieza para dormir, algo no estaba bien. Las sábanas estaban cambiadas, pero el ambiente seguía raro. Había un olor extraño, metálico, como cuando dejas monedas en la mano por mucho rato. Intenté ignorarlo. Me acosté. Y entonces escuché un susurro. No venía de la calle. No venía del pasillo. Venía de la litera de arriba, donde dormía mi hermano. Pensé que estaba despierto, que tal vez hablaba por teléfono escondido, pero cuando miré hacia arriba, no había luz, no había pantalla, no había movimiento. ¿Estás despierto?, pregunté en voz baja. No respondió, pero el susurro siguió. No eran palabras claras. Era como si alguien intentara hablar, pero no supiera cómo. Me tapé con la frazada.
Pensé que era mi cabeza jugándome una mala pasada, hasta que escuché la otra voz. Venía desde la cama de mi hermanastra. 2 susurros, hablándose entre ellos. Esa noche no dormí. Al día siguiente traté de actuar normal, pero empecé a notar cosas que antes no veía. No se miraban entre ellos. Ni una sola vez. Era extraño, porque antes siempre estaban juntos, siempre riéndose. Pero ahora evitaban cualquier contacto visual, como si algo hubiera pasado, o como si ya no se reconocieran. En la tarde, cuando fui a buscar agua, los vi en la cocina. Estaban parados, uno frente al otro, completamente quietos. No hablaban, no se movían. Solo estaban ahí, observándose en silencio. Pero había algo más. No parpadeaban. Me quedé mirando unos segundos, hasta que mi hermanastra giró la cabeza hacia mí. Demasiado rápido, como si no fuera un movimiento natural. ¿Qué miras?, me dijo, sonriendo. Pero no era su sonrisa. Era más grande, forzada, como si alguien hubiera aprendido a sonreír viendo a otros hacerlo. Esa noche volví a escuchar los susurros, pero esta vez entendí una palabra. Prueba. La dijeron los dos al mismo tiempo. Empecé a revisar cosas. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba mal desde antes. Revisé fotos antiguas en mi celular y encontré algo que me heló la sangre. En una foto de hace meses estábamos los 3 en la pieza. Pero, mi hermano no estaba. En su lugar había alguien que se parecía, pero no era él. La cara era casi igual, pero los ojos eran completamente negros. Pensé que era un error de la cámara. Hasta que encontré otra foto. Y otra. Y otra. No grité. No me moví. Ni siquiera reaccioné como lo haría una persona normal al ver algo así. Me quedé completamente quieto, con la respiración atrapada en el pecho, mirando ese reflejo que ya estaba sonriendo, antes de que yo siquiera pensara en hacerlo. Fue una sonrisa lenta, demasiado amplia, como si disfrutara ese momento, como si supiera algo que yo no. Intenté romper el contacto visual, pero no pude. Era como si el espejo me estuviera sujetando, como si algo del otro lado no quisiera que me fuera. Sentí un leve cosquilleo en la cara, y entonces entendí algo peor. Mi boca no se estaba moviendo, pero la sonrisa en el reflejo sí. Parpadeé. Y en ese segundo, el reflejo desapareció. No desapareció. Se quedó completamente inmóvil. Sin expresión. Sin vida. Como si ahora fuera yo el que estuviera retrasado. Retrocedí de golpe, chocando con la puerta del baño. El ruido resonó en todo el departamento, pero nadie reaccionó. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Salí al pasillo con el corazón acelerado, buscando a mis papás, buscando cualquier señal de normalidad, pero el departamento estaba demasiado tranquilo. Caminé hacia la cocina, y ahí estaban. Sentados. Los 4. Mis papás, mi hermano, mi hermanastra. Esperándome. No hablaban, no comían, no se movían. Solo estaban ahí, mirándome. ¿Dormiste bien?, preguntó mi mamá. Pero su voz no era su voz. Sonaba igual, sí, pero había algo plano en el tono, algo sin emoción, como si fuera una grabación mal imitada. No respondí. Nadie volvió a hablar. Me senté lentamente, sintiendo como cada uno de ellos seguía mis movimientos con la mirada. Tomé la cuchara, la dejé sobre la mesa. Intenté actuar normal, pero mis manos temblaban. Hoy no tienes clases, dijo mi hermano. Fruncí el ceño. Sí tengo, respondí. No, repitió él, sonriendo apenas. Hoy te quedas. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Por qué? Nadie respondió. Pero todos sonrieron. Al mismo tiempo. No aguanté más. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. Corrí hacia la puerta del departamento, sin pensar,
sin mirar atrás. Necesitaba salir, respirar, alejarme de esa sensación. Pero cuando agarré la manilla, no giró. Estaba cerrada. Con llave. No puedes salir, escuché detrás de mí. Giré lentamente. Ellos estaban de pie ahora. Más cerca. No los escuché levantarse. No escuché pasos. Todavía no, añadió mi hermanastra. ¿Todavía no qué? Pregunté, sintiendo la voz quebrarse. Se miraron entre ellos. Y luego me miraron a mí. Todavía no eres estable. Mi mente empezó a correr. Todo encajaba de una forma que no quería aceptar. Las fotos, los susurros, los movimientos, el espejo. ¿Qué me hicieron? Susurré. Mi mamá dio un paso hacia adelante. O algo que parecía mi mamá. Nada que no hayas permitido, dijo. Negué con la cabeza, retrocediendo. Yo no permití nada. Nos escuchaste, interrumpió mi hermano. Y no dijiste nada. Observaste, añadió mi hermanastra. Y te quedaste. Eso es suficiente. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a salir de ahí. Y entonces lo vi. El espejo del pasillo. Mi reflejo ya no me estaba copiando. Estaba de pie. Derecho. Sonriendo. Y lentamente levantó la mano. Pero yo no. Es hora, dijeron los cuatro al mismo tiempo. Y en ese momento entendí lo que significaba faltar tú. No querían hacerme daño. No querían reemplazarme. Querían terminarme. Sentí algo dentro de mi cabeza, como una presión, como si alguien estuviera empujando desde adentro. Caí de rodillas, agarrándome la cara, intentando resistir, pero era inútil. Mi reflejo dio un paso hacia adelante. Y esta vez salió del espejo. No hizo ruido. No rompió nada. Simplemente cruzó. Se paró frente a mí. Y me miró. De cerca. Muy cerca. Tenía mis ojos. Mi cara. Pero no era yo. Gracias, susurró. Intenté gritar, pero ya no tenía control. Mi cuerpo dejó de responder. Mi visión empezó a apagarse. Y lo último que vi fue a mí, levantándose, caminando hacia la puerta, abriéndola sin dificultad y saliendo del departamento. Mientras yo me quedaba atrás. Atrapado. Mirando desde el espejo. No volví a apartar la mirada del espejo de inmediato, porque algo dentro de mí necesitaba comprobar si lo que había visto había sido real o solo un efecto de la luz. Incliné un poco la cabeza, despacio, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, y mi reflejo lo hizo también, pero otra vez con ese pequeño desfase, ese retraso casi imperceptible que, si no estuviera completamente alerta, habría pasado desapercibido. Fue ahí cuando sentí el verdadero miedo. No ese susto momentáneo que te hace saltar, sino ese frío que se instala en el pecho y no se va. Respiré hondo, intentando calmarme, y me repetí en silencio que estaba cansado, que todo era producto de no haber dormido bien, que mi cabeza estaba mezclando sueños con realidad, pero en el fondo sabía que no era eso. Ese mismo día empecé a prestar atención a cada detalle, a cada gesto, a cada pequeño cambio en la casa. Ya no podía confiar en la normalidad, porque ahora entendía que lo normal podía ser solo una fachada. Durante el desayuno, observé a mis hermanos sin que se dieran cuenta. Reían, hablaban con mis papás, hacían comentarios como siempre, pero había algo en la sincronía entre ellos que no me cuadraba. A veces terminaban las frases del otro exactamente al mismo tiempo, o giraban la cabeza en la misma dirección sin motivo aparente. No era exagerado, no era algo evidente para cualquiera, pero yo ya lo había visto antes. Y ahora no podía dejar de notarlo. Intenté recordar cuándo había empezado todo esto, y fue entonces cuando pequeños recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Y cuando finalmente levanté la vista al espejo otra vez. Mi reflejo ya estaba sonriendo.
antes que yo. No volví a apartar la mirada del espejo de inmediato, pero esta vez no fue por miedo, sino por una inquietud más difícil de explicar, como si algo dentro de mí sospechara que mirar hacia otro lado sería un error. Mi reflejo estaba ahí, inmóvil, copiando cada uno de mis movimientos, o al menos eso parecía al principio. Porque mientras más lo observaba, más sentía que había una pequeña diferencia, algo tan sutil que no lograba identificarlo con claridad, pero lo suficientemente presente como para incomodarme. Parpadeé lentamente, esperando ver el mismo gesto del otro lado, y aunque lo hizo, hubo un retraso casi imperceptible, como si necesitara una fracción de segundo extra para decidir qué hacer. Ese pequeño desfase fue suficiente para dejarme con una sensación extraña en el pecho, como si algo ya no estuviera funcionando como debería. Intenté convencerme de que era cansancio, que había estado pensando demasiado en todo lo que había pasado y mi cabeza estaba empezando a jugarme trucos. Me alejé del espejo, respirando hondo, tratando de recuperar cierta normalidad, pero esa sensación no se fue. Caminé por el departamento con una especie de alerta constante, como si en cualquier momento algo fuera a pasar, aunque no supiera exactamente qué. Todo estaba aparentemente igual, los muebles en su lugar, la luz entrando por la ventana, los sonidos lejanos de la calle, pero había algo en el ambiente que no encajaba, algo que no se podía ver, pero sí sentir. Durante la tarde, me encontré observando a mis hermanos más de lo habitual, aunque intentaba disimularlo. No hacían nada fuera de lo normal a simple vista, hablaban poco, se movían con calma, incluso parecían más tranquilos que otros días. Pero había momentos en los que coincidían en gestos demasiado precisos, como si se anticiparan entre ellos, como si no necesitaran hablar para entenderse. No era exagerado, no era algo evidente, pero estaba ahí, en los pequeños detalles. Y una vez que lo notabas, ya no podías dejar de verlo. En un momento, mientras pasaba por el pasillo, sentí que alguien me observaba. Fue una sensación clara, directa, como si una mirada estuviera fija en mi espalda. Me detuve sin girarme de inmediato, intentando escuchar algo, algún indicio que confirmara que no estaba solo. Pero no había pasos, no había voces, no había nada. Aún así, la sensación no desaparecía. Giré lentamente la cabeza, y no había nadie. El pasillo estaba vacío, exactamente como debía estar. Pero aún así, me costó avanzar, como si algo me estuviera reteniendo. Más tarde, cuando fui a la pieza, me quedé unos segundos en la puerta antes de entrar. No había razón para dudar, pero mi cuerpo no reaccionaba como siempre. Era como si algo dentro de mí estuviera intentando advertirme de algo que yo todavía no entendía. Finalmente entré. Todo estaba en su lugar, las camas ordenadas, las cosas tal como las habíamos dejado, pero el aire se sentía distinto, más denso, como si el espacio estuviera cargado de algo invisible. Me senté en la cama, tratando de calmarme, y por un momento todo pareció normal otra vez. Pero entonces, sin razón aparente, levanté la vista hacia el espejo. No sé por qué lo hice. Fue un impulso, algo automático. Y ahí estaba. Mi reflejo. Esta vez no sonreía. No hacía nada extraño. Solo estaba ahí. Pero había algo en su mirada. No era miedo. No era sorpresa. Era otra cosa. Algo que no supe identificar en ese momento, pero que me dejó con una idea que no pude sacarme de la cabeza en toda la noche. Tal vez no era que algo estuviera cambiando a mi alrededor. Tal vez, lo que estaba cambiando era yo. Esa idea no me dejó tranquilo en ningún momento. No era una sospecha cualquiera, era algo que se instaló en mi cabeza y empezó a contaminar todo lo que veía, todo lo que pensaba. Porque una cosa es creer que algo externo está mal, pero otra muy distinta es empezar a dudar de ti mismo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de repasar cada pequeño detalle del día, cada gesto, cada mirada, cada silencio. Todo parecía encajar demasiado bien en una lógica que no quería aceptar. Y lo peor era que, mientras más lo pensaba, más sentido tenía. No recuerdo exactamente en qué momento me quedé dormido, pero sí recuerdo claramente cómo desperté. No fue un despertar normal, no fue gradual ni tranquilo.
Abrí los ojos de golpe, como si algo me hubiera sacado de un sueño profundo, pero no había ningún ruido, ninguna razón aparente. La pieza estaba completamente a oscuras, y por un momento no supe dónde estaba. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de ubicarme. Entonces lo sentí. Había alguien despierto. No lo vi de inmediato, pero lo supe. Era esa misma sensación de antes, esa certeza incómoda de no estar solo, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Tragué saliva, intentando mantener la calma, y giré lentamente la cabeza hacia la otra cama. No se distinguía mucho en la oscuridad, pero podía ver la silueta, sentada. No acostada. Sentada. Completamente recta. No se movía. No hacía ningún ruido. ¿Estás despierto?, susurré, casi sin voz. No hubo respuesta. Pero entonces, muy despacio, esa figura inclinó la cabeza hacia un lado. Un movimiento lento, antinatural, como si no estuviera limitado por la incomodidad del cuerpo. Sentí como se me helaba la piel. No podía ver su cara con claridad, pero había algo en la forma en que se movía que no se sentía humano. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, esperando que volviera a acostarse, que todo fuera una confusión, un mal momento, algo explicable. Pero no lo hizo. Se quedó así, con la cabeza ladeada, como si me estuviera observando en la oscuridad. Pasaron segundos, o tal vez minutos. Perdí la noción del tiempo. Y entonces habló. «No te duermas», susurró. La voz era baja, casi imperceptible, pero clara. Y lo peor no fue lo que dijo, fue como lo dijo. No había emoción, no había tono. Era como escuchar una repetición, una frase aprendida, sin intención real detrás. Sentí un impulso inmediato de responder, de preguntar qué pasaba, de encender la luz, pero algo me detuvo. Algo dentro de mí me decía que no debía interactuar, que no debía romper ese momento. Así que no dije nada. No me moví. Solo cerré los ojos. Y fingí dormir. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. En algún momento debí quedarme dormido de verdad, porque cuando abrí los ojos otra vez, la luz del día ya entraba por la ventana. Todo parecía normal. Demasiado normal. Mis hermanos estaban acostados, en sus camas, como siempre. Respirando con calma. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí. Durante el desayuno no mencioné nada. No sabía cómo hacerlo sin sonar paranoico. Observé en silencio, esperando ver alguna señal, algún indicio de lo que había pasado en la noche. Pero no encontré nada evidente. Hablaban poco, comían despacio, evitaban mirarme demasiado tiempo. Todo dentro de lo normal, pero ya no confiaba en eso. En un momento, mi hermanastra levantó la vista y me miró directo a los ojos. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo sentí algo extraño, como si esa mirada no fuera solo una mirada. Como si estuviera evaluándome. Midiendo algo. Después bajó la vista, como si nada. Y eso fue peor. Porque confirmó algo que no quería aceptar, ellos también sabían. Más tarde, cuando me quedé solo en la pieza, volví a mirar el espejo. No quería hacerlo, pero sentía que necesitaba comprobar algo. Me acerqué despacio, observando mi reflejo con atención. Esta vez no había retraso, no había movimientos extraños. Todo parecía coincidir perfectamente. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme, pasó. Mi reflejo parpadeó. Yo no. Me quedé congelado. El corazón empezó a latirme con fuerza en el pecho, mientras una sensación fría recorría todo mi cuerpo. Intenté racionalizarlo, decirme que había sido un error, un reflejo involuntario, algo sin importancia, pero no pude. Porque después de parpadear, mi reflejo sonrió. Y yo no. No recuerdo haber decidido retroceder, pero de pronto ya no estaba frente al espejo, sino apoyado contra la pared del pasillo, con el pecho subiendo y bajando rápido, como si hubiera corrido. Lo más inquietante no era la distancia que había tomado sin darme cuenta,
sino la sensación de que había hecho exactamente lo que algo esperaba que hiciera. Me quedé ahí unos segundos, intentando ordenar lo que acababa de ver, pero cada vez que lo repasaba en mi mente, se sentía menos como un error visual y más como una confirmación. No era la primera vez que algo no coincidía, solo era la primera vez que lo hacía de forma tan evidente. Intenté seguir con el día como si nada, pero ya no podía actuar con naturalidad. Cada movimiento lo pensaba 2 veces, cada palabra que iba a decir la medía antes de soltarla, como si temiera activar algo sin darme cuenta. Incluso empecé a prestar atención a mis propios gestos, a la forma en que caminaba, en que respiraba, en que reaccionaba a las cosas. Porque si mi reflejo ya no dependía completamente de mí, entonces, ¿qué parte de mí sí lo hacía? Esa pregunta empezó a perseguirme, silenciosa pero constante, como un zumbido que no puedes ignorar. Durante la tarde, decidí revisar algo que no había considerado antes, los vídeos antiguos en mi celular. No fotos, no recuerdos estáticos, vídeos. Pensé que, si había algo raro, ahí sería más difícil de ocultar. Me senté en la cama, con la puerta cerrada, y empecé a reproducir grabaciones viejas. Cumpleaños, reuniones familiares, momentos simples. Todo parecía normal al inicio. Las voces coincidían, los movimientos eran naturales, hasta que encontré uno que no recordaba haber grabado. El vídeo empezaba en nuestra pieza. La cámara estaba apoyada en algún lugar, apuntando hacia las camas. Se nos veía a los 3. Dormidos. La imagen tenía una calidad rara, como si hubiera sido grabada con poca luz, pero lo suficiente para distinguirnos. Al principio no pasaba nada. Solo respiraciones, pequeños movimientos involuntarios. Pero después de unos segundos, algo cambió. Mi cuerpo, en el vídeo, se movió primero. No fue un movimiento brusco, ni evidente. Fue algo lento, casi imperceptible. Me incorporé ligeramente, lo suficiente para quedar sentado en la cama. Pero no desperté. Mis ojos seguían cerrados. Me quedé así unos segundos, y luego giré la cabeza. Directo hacia la cámara. Sentí un escalofrío recorrerme completo. Porque en ese momento, en el vídeo, abrí los ojos. Y estaban completamente enfocados. No parecían los ojos de alguien dormido. Parecían los ojos de alguien que estaba esperando. Detuve el vídeo de golpe. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué hacer. No recordaba haber hecho eso. No recordaba haberme despertado esa noche. Y lo peor era que la cámara no debería haber estado grabando. Revisé la fecha. Era de hace semanas. Antes de que empezara todo, o al menos, antes de que yo empezara a notarlo. Guardé el celular con manos temblorosas, sintiendo como una idea empezaba a formarse, lenta pero inevitable. Tal vez esto no había comenzado con mis hermanos. Tal vez yo había sido el primero. Esa noche no quise dormir. Me quedé sentado en la cama, con la luz apagada, observando. Escuchando. Esperando. No sabía exactamente qué, pero sentía que si bajaba la guardia, aunque fuera un segundo, algo iba a pasar. El departamento estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de pequeñas cosas, crujidos, respiraciones, el leve roce de las sábanas. Cada sonido parecía más fuerte de lo normal, como si mi mente estuviera amplificando todo. En algún momento, escuché algo distinto. Un susurro. No venía de una sola dirección. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo, como si no necesitara un lugar específico para existir. No entendía lo que decía, pero reconocí el tono. Era el mismo de la noche anterior. Bajo. Plano. Sin emoción. Y entonces, por primera vez, dijo algo claro. Ahora sí. Sentí que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Mis manos se tensaron sobre las sábanas, y sin darme cuenta, miré hacia la otra cama. Estaba vacía. Mi hermano no estaba. Giré rápidamente hacia la otra. También vacía.
El corazón empezó a latirme con fuerza, pero no me moví. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Que no mirara más. Que no confirmara lo que ya sabía. Pero no pude evitarlo. Miré hacia el espejo. Y no estaba solo. No eran figuras claras, no eran formas definidas, pero había presencia. Algo detrás de mí. Algo que no necesitaba verse completamente para saberse ahí. Y en el centro de todo, mi reflejo. De pie. Sonriendo. Más tranquilo que nunca. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me estuviera jalando hacia adelante. Mis manos se aflojaron, mi cuerpo dejó de responder con normalidad. Era como si mi voluntad estuviera siendo empujada a un lado, reemplazada lentamente por otra cosa. Intenté resistirme. Intenté moverme. Intenté hacer cualquier cosa. Pero ya era tarde. Mi reflejo levantó la mano. Y esta vez, yo también. Sin querer. Sin decidirlo. Sin poder detenerlo. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar desde el principio. Nunca estuve observando lo que pasaba. Estaba aprendiendo a hacerlo. Mi visión empezó a desenfocarse, pero no como cuando uno se desmaya. Era distinto. Era como si estuviera cambiando de perspectiva, como si dejara de ver desde mis ojos y empezara a ver desde otro lugar. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies y luego volver. Pero no en el mismo lugar. Todo se veía igual. El pasillo, la luz, la puerta de la pieza. Todo en su sitio. Excepto por un detalle. El espejo. Ahora estaba frente a mí. Y dentro de él, yo. Sentado en la cama. Mirando hacia la puerta. Inmóvil. No respiré. No pensé. Solo observé. Porque en ese momento supe, con una claridad que me heló completamente por dentro, que algo había cambiado de lugar. Intenté hablar. Intenté gritar. Pero no salió ningún sonido. Solo silencio. Un silencio espeso, definitivo. Y entonces, mi cuerpo, el que estaba fuera del espejo, el que ya no me pertenecía del todo, dio un paso. Luego otro. Se acercó a la puerta. La abrió con total normalidad. Y antes de salir, se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Como si escuchara algo. Como si alguien lo llamara. Y sonrió. Pero no hacia el pasillo. No hacia la casa. Sino hacia mí. Hacia el reflejo. Hacia donde yo estaba ahora. Y en ese instante entendí lo último. Lo único que faltaba para que todo encajara. No era la primera vez que esto pasaba. No era algo nuevo. No era algo que había empezado con mis hermanos. Era algo que siempre había estado ahí. Repitiéndose. Cambiando de lugar. Esperando. Y lo peor de todo, fue darme cuenta de que ese vídeo que encontré, no lo había grabado yo. Lo había grabado el anterior.